Oli, bienvenidos un día más a Soltando Lastre, un día más aquí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le habéis dado a ese primer capítulo, por todos los comentarios positivos, por suscribiros al canal, que si me estás viendo desde YouTube, te animo a suscribirte al canal y darle me gusta a los vídeos. Si me sigues en Spotify, lo mismo, suscribirte, darle a la campanita para que te notifique cada vez que subimos vídeo y darle 5 estrellas al podcast porque me lo merezco y porque, bueno, gracias, porque eso me ayuda muchísimo a crecer, a que los algoritmos de las aplicaciones me tengan en cuenta. Soy José Barra, el Barras en redes sociales, os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís. Y bienvenidos un día más a Soltando Lastre, 15 días después del primer capítulo del estreno de esta cuarta temporada. Hoy os traigo una entrevista que a la gente que le gusta la política, que le guste lo social y que le guste el arte, va a disfrutar un montón porque hablamos sin tapujos del tema de la política, del tema del arte. Os traigo una invitada de escándalo. Para todos los que no lo conozcáis, hoy os traigo a Petra Porter. Yo personalmente no la conocía hasta el día de la entrevista, la seguía en redes porque tenemos gente en común y demás. Soy un fanático de su contenido y de su arte y realmente que conocerla y tener una conversación tan intensa y tan guay, realmente guay, una conversación guay, me ha aportado muchísimo. Yo realmente durante toda la entrevista el 90% es ella hablando porque tiene un discurso y es hipnótica. Yo simplemente preguntaba y la miraba y ella contestaba y realmente, sinceramente, hoy traigo a una mujer valiente, traigo a una mujer artista que desprende arte por cada poro de su piel, un mensaje innovador, potente, fuerte, una tía valiente que se ha sacado las castañas del fuego desde el primer día. Os invito a conocer en esta entrevista a Petra Porter porque merece mucho la pena. Gracias por vernos, os dejo con una entrevista maravillosa con nuestra queridísima Petra. Entonces, para toda la gente que no te conozca, porque a lo mejor mi público no te conoce, ¿puedes contarnos quién es nuestra queridísima Petra? Pues mira, ¿quién soy yo? Eso es una pregunta muy difícil. Todavía no tengo dinero para pagarme la psicóloga esta para responder esta pregunta, yo creo. ¿Quién soy yo? Pues soy una persona de 29 años, de Vigo, travesti, trans, que para mí es un poco la memshos, que soy pobre, soy muy precaria y me dedico al arte, a pesar de que estudié pues lingüística, traducción y varios idiomas, porque mi madre estaba obsesionada con que aprendiese idiomas y lo consiguió. Gracias, mamá. Besitos para ti desde aquí. Un gran tesoro, la Lola. Y claro, pues no sé, pues entre todo este rebumbio de los idiomas, del escribir, que nunca he parado de escribir desde pequeña, me encanta escribir, me encanta tucu, darle a las palabras todo el día. Yo es que, o sea, nací hablando, yo creo, es que un carrete infinito. Y entre toda esa cosa, pues un día dije, pues que me gusta a mí un poco el teatro, que me gusta a mí un poco lo que viene siendo el crear cosas. Y bueno, pues hasta que hace un año tuvimos este taller maravilloso, Martita y yo, Martita, una colega que tiene una marca que se llama Kifi, y decidimos aquí montar el taller de costura, de diseño, porque bueno, pues me dedico un poco a eso. ¿Qué hago? Pues acabo de lanzar Cara Rara, que es un poco, pues, el branding, digamos, porque la gente necesita como un código estético y una cosa que todo lo englobe de lo que haces. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues un poco eso, hago lo que soy, pues un poco, pues hago cosas travestis, hago cosas raras, hago cosas que la gente pues no identifica con la norma, desde luego, o que la gente identifica con cosas que dice, pues, esta tía, ¿quién es? No, pues esa pregunta, ¿quién eres? No sabemos. Not really, no sé muy bien. Claro, ¿soy un alien? ¿Soy un coche? Pues no, claro. Me gusta ser un alien a veces, ¿eh? Es un personaje que tengo que me gusta mucho. A veces me gusta ser un alien. Porque, bueno, mi colega y yo, Matita, tenemos una compañía de teatro que se llama Combinación Imperfecta y tenemos un show de variedades así tipo 1, 2, 3, que la gente, pues, es un concurso llevado al teatro de preguntas y respuestas, de sketches y tal. Y mi personaje es un alien que llega a la Tierra y no entiende nada, le encanta la Tierra porque es todo muy cruel y muy despiadado. Que en realidad ese personaje, o sea, ese personaje nosotras. piensa exactamente igual que yo. O sea, total. Es como ese mood de la persona que no entiende muy bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué está pasando y por qué está pasando todo esto y para qué está pasando? O sea, ¿cuál es la finalidad de que todo esto vaya así de loco todo el rato, ¿no?
Entonces, bueno, creo que esa es un poco la definición más desbaratada que te puedo dar de mí misma. Y está estupendo, está perfecto. Yo creo que de introducción para saber quién eres ha Sí, valido la pena. O sea, te sí, han captado la esencia, yo creo. Sobre todo lo claro. del alien. Está loca, ¿no? Claro, Es yo esta creo que está cosa. como clic. I'm an alien, total, sí, total, total. Y realmente, ¿en qué momento tú, o sea, entiendo que te pudiste sentir atraído por el arte en general, pero ¿cuándo fue el momento en el que realmente crees que te atravesó el arte? Como para dedicarte Vale. Solo te voy a hacer una pequeña corrección, atraída, por atraída. favor. Pero, ¿en qué momento me atravesó el arte? Pues yo las primeras cosas que recuerdo así de primeras fue estar viendo con mi hermano películas de los 80, pelis de Almodóvar. Bueno, hay una anécdota muy graciosa que siempre cuento, que también tenía en un show. Que claro, pues yo de pequeña pues me tocó una abuela que era católica, mi madre que antes era más creyente que ahora también, porque una deja de creer. Eh, muchas cosas, además, claro. Claro, pues de repente, pues venga, monaguilla, monaguilla. Entonces, Mariquita Monaguilla, yo todavía no sabía que era una señora. Entonces, claro, pues allí estaba el niño Mariquita, que de repente, pues, claro, pues para mí creer en Dios era casi como creer en la, o sea, casi no era creer en la magia, era un pensamiento mágico, no era en sí un pensamiento de los 10 mandamientos, estas cosas que me aprendí de memoria porque me obligaban. Era un pensamiento mágico, ¿por qué no? Porque la gente se congregaba y entonces aparte yo quería pasar el cepillo, ¿vale? Mi cosa era, yo quería pasar el cepillo, a mí me parece la actividad más divertida, ¿no? Quería hacer la recaudación del dinero en la iglesia. Pero como vieron que a mí se me daba bien lo de leer y lo de hablar, pues el señor cura me puso, don Agustín me puso en el púlpito para que yo contase mis cosas. Y leyese la Biblia todos los días, o sea, pues cuando había misa y tal y cual, y la gente respondía, yo me quedaba atónita porque, claro, era como yo hablo y leo y la gente responde, entonces es como una cosa loca. Esa ya fue el primer contactito así como con el hablar en público, cuando estábamos ahí en catequesis y tal y cual. El caso es que nos coincidió la coronación del Papa Ratzinger, fue cuando se murió Juan Pablo II y entró el nazi a gobernar el Vaticano, ¿vale? Y yo vi a aquel señor saliendo por la plaza de San Pedro, fumata blanca, ¿vale? Sale el camarlengo allí, allí dice, fumata blanca, hemos decidido que este señor es el Papa. Entonces sale allí el señor con su túnica de algodón de 900 hilos, el anillo del pescador, ¿no? Las babuchas rojas, el cetro, no sé qué, la mitra. Y de repente yo veo aquello con miles de millones de fieles en la tele, en aquella tele de tubo que veíamos, todas las niñas allí atontadas viendo aquello, que no sabíamos muy bien qué era. Y yo vi aquello y dije, wow, o sea, wow, yo quiero ser como esa persona. Ella apuntando bajísimo ya desde Claro, pequeña, muy poco ambiciosa. papisa. El caso es que, pues dije, venga, va, pues venga, la religión. Y hubo un momento en el que el cura nos dijo, bueno, ¿por qué queréis seguir haciendo esto, no? Y yo, que no podía mentir, cuarto mandamiento, no mentirás ni dirás falso testimonio, ¿vale? Pues dije, porque quiero ser papa. Y entonces me dijo, mira, la ambición no entra dentro de los preceptos de la iglesia. Me acordaré siempre de esa frase porque manda huevos. La ambición no entra dentro de los preceptos de la iglesia. Querido Agustín, si estás viéndonos, pío pío para Pío ti, pío para cariño. todas. Wow. Y entonces me echó. Y cuando llegué a casa con un disgusto terrible, mi hermano, que es marica y punky, ¿vale? Esto en el Calvario, en Vigo, o sea, para que nos ubiquemos Claro. todas, año 2000, ¿vale? 2000 y pico, 2003, 2004. Entonces de repente la peña flipando, porque claro, yo llego allí a casa disgustada, no sé qué, y mi hermano me dice, tú vente al salón que te voy a poner una película. Y entonces me puso La mala educación de Almodóvar, ¿vale? Que es una película que trata pues una relación entre un cura y un niño, en la que no pasa nada, pero pasan cosas, ¿no? Y salen unas travestis en varios momentos de la película, y entonces yo, o sea, recuerdo verlas, pero no recuerdo las frases, pero mi hermano sí lo recuerda, que yo dije esta cosa de, pues ahora yo quiero ser como las de la tele, ¿no? Y entonces ahí empezó un poco esta cosa de que me gustaba el teatro, me gustaba dibujar, me gustaba muchísimo escribir y entonces pues siempre me he ido combinando un poco con esto, que me gustan mucho las palabras y cómo las palabras dan forma a absolutamente casi todo, ¿no? No lo pueden describir todo, pero las palabras de alguna manera le dan forma a las cosas. La magia verdadera no estaba en Dios, no estaba en Harry Potter, la magia estaba en las palabritas que usamos y cómo componemos un poco el mundo con las palabras. Y entonces un día me di cuenta, pues poco a poco fui absorbiendo técnicas y cosas que hacer, pues que si pinto, que si coso, que si diseño, que si fotografío, que si no sé qué. Luego tuve un ex narcisista también, besitos para ti también. Pío pío para Un todas. saludo para ti, niño, pío pío para ti. Espero que estés bien allá donde estés. Claro, pues con él también nos dedicábamos a la fotografía analógica, tuvimos una revista de fotografía analógica que teníamos 20.000 seguidores en esa revista en 2010, no, esto fue en 2000, perdón, ya me pierdo, 2014, claro, que era como, wow, wow, se nos ha ido de las manos, ¿cuánta gente nos sigue? Luego él decidió borrarlo todo a su paso y mi currículum digital fue a tomar por el culo. Entonces, claro, yo de repente veo estas cosas y digo, venga, va.
me voy a lanzar a ser artista. Esto fue como hace 7 años. Vivía en Londres, hacía un poco de cabaret, trabajaba en un colegio de niños multimillonarios dando clases de idiomas. Rebotes de la vida. Hay una frase que me encanta de Camila Sosa, no sé si la conoces, una escritora que es maravillosa, que te recomiendo, de literatura travesti, maravillosa, maravillosa, que dice, un año en la vida de una travesti son 7 años de una persona normal, ¿vale? Y esto se comprueba porque es que te pasan cosas cuando una se dedica y vive el travestismo desde su genética, sabe que en la vida le van a pasar millones de cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que el arte me vino un poco por esto. También porque mi madre, sin ella saberlo, que es artesana de la costura, de las labores o sea, mi madre tiene un... Mi madre apenas fue al colegio, porque le tocó trabajar desde los 12 y un poquito antes incluso con su madre ayudándola, pero mi mamá pues se quedó huérfana muy temprano y claro, pues ella empezó a coser la vida y a calcetarle el tiempo y a calcetar todo lo posible y el ganchillo y todo. Pues ella es artesana de las labores de la lana y el tricot, entonces claro, ella sin saberlo, ella simplemente lo hace todo gratis para las amigas, para los bebés, para todo el mundo, para todas las hijas, para todo, ¿no? Entonces claro, es como ella sin saberlo se convirtió en una artesana fabulosa, a la que yo admiro y admiraré siempre porque hace unas cosas tremendas. Entonces, claro, pues lo del arte me viene un poco de por De ahí. cuna, De también por un ahí. poco. Sí, sí, un poco de por ahí. Sí, siempre he tenido esa inquietud. Es verdad que no hay nadie artista en mi familia. Eso te digo, mi madre es artesana sin saberlo ella, porque no se considera artesana ni ha trabajado de eso nunca, pero ella lo es, porque lo veo. Pero sí que es verdad que no puedo decir tampoco que me venga de una familia, ¿no? Esta gente que dice, ay, pues es que mi padre era escultor y mi madre era violinista. Pues no, no es mi caso. Vengo de una familia ultra humilde, súper pobres, ¿no? Muy precarias, pero siempre tuve esa inquietud, no sé, pues también cine de barrio, que es una cosa bien castiza, pero que con mi tía Elisa, pues cuando echaban cine de barrio los findes, iba a su casa y entonces me dejaba travestirme después del programa y me subía a la mesa y me ponía a cantar a Lola Flores y a la Dúrcal y no sé qué. Y aquel universo a mí me maravillaba de las folclóricas, y, bueno, me sigue maravillando bastante, ahora ya me lo sé de memoria, entonces pues me maravilla menos. ¿Cómo me la maravillaría yo, no? Claro, Pero ¿cómo me las maravillaría? pero de repente, ¿cómo me las maravillaría yo cuando era pequeña y me subía a esa mesa y tenía toda la libertad de una familia que ojalá tuviese todo el mundo en ese sentido? Luego, pues todas las familias tienen sus cositas, little things. Tuve la libertad de ser yo, multiplicada por mí misma en todas las versiones que me diese la gana siempre, y me podía poner lo que quisiera y jugar con lo que quisiera, y ojalá todas las niñas pudiesen hacer eso forever. Yo tuve esa posibilidad, y creo que también eso me abrió el camino a hacer lo que me da exactamente la gana, a pesar de todo. A nivel, o sea, aunque tú tengas un entorno súper que te cuide o que te valore o que tal, Mm. el enfrentarse al mundo, a Ah, la sí, sí. sociedad y a, sobre todo en Vigo o en ciudades así como más pequeñas, sí que entiendo que Sí. es mucho más complicado Totalmente, totalmente. y no puedes estar tan Pues protegido. mira, citando a Camila Sosa, ahora cito a Sara Castro, que es una amiga mía que vive conmigo, mis manos, tus manos en Instagram, seguidla, que es una señora súper inteligente y súper hábil con el idioma también, con la palabra. Ella tiene una frase que está ahí colgada en un cartel que no se ve ahí ahora, que está tapado por los patrones, pero me regaló un cartel hace unos años, hace unos cuantos años, que dice, ser visiblemente queer es elegir tu felicidad sobre tu seguridad todos los días. Y me parece una frase tan inteligente y tan verdadera, o sea, es inteligente porque está llena de verdad, ¿no? O sea, cuando una es travesti, cuando una es queer en cualquiera de los sentidos, elige su felicidad por encima de su seguridad todos y cada uno de los días, porque luego vemos lo que pasa en la calle y vemos cómo se nutre el miedo y la sociedad está llena, 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 llena de violencia. Que tú sales a la calle siendo tú y te expones a unos riesgos y a unos peligros, pues que mucha otra gente no. Y eso lo asumes desde un punto de decir, vale, primero voy yo. Y luego todo lo demás, en el sentido de luego pues la violencia, la discriminación, ¿no? Pues todo esto, es como, vale, no, primero va mi expresión, mi manera de ser, mi manera de ocupar el espacio, mi manera de tratar a la gente, de gestionar las cosas, ¿no? Mi manera de establecer los cuidados cuando una llega a un lugar. Eso por encima, pues de la violencia, de la opresión, de la discriminación, de toda esa caterva de señores bueno, y de una parte muy grande de la sociedad, tristemente, que nos quiere ver en una posición y en un lugar que no nos corresponde para nada, ¿no? Entonces, primero nuestra felicidad y, tristemente, luego nuestra seguridad todos los días. Esta frase de la Sara es que... Es icónica. sí, Yo había ella visto, es icónica en había todas sus visto ese vertientes. cartel en Instagram, Ujú. en la Casa de las Redes, que invitamos a todo el mundo a que Sí, siga a Casa de las sí, Redes. bravísimas. Y yo me quedé con esa foto que la capturé y de hecho Pues yo, es de ese cartel, yo la esa resubí foto. y no sabía de dónde había salido Sí. y ahora ya, pues Está aquí tenemos en la Taller. historia y ya seguiré yo en redes. Yes. Tu Mis compañía. manos, tus manos, Claro, por lo favor. seguiremos, Sí. estaremos atentos. Luego vamos a meternos un poco en tema política y un poco en tema
tema de yes. discriminación y demás, pero me interesa saber, realmente tú te sentías muy atraída por el arte y demás, pero o sea, ¿por dónde empezaste? ¿Qué fue realmente tus primeros pinitos, por así decirlo? O sea, lo primero que hice yo como artista, Sí, o sea, pues mira, mm, bueno, además de esta cosa que pues de pequeña me subí a la mesa, la primera vez que tuve un público delante y que pues ¿no? Sentí que dije, vale, pues aquí empieza la cosa, fue cuando comencé a hacer de Petra Porter, ¿no? Este personaje, que bueno, ya no me representa mucho este nombre, pero bueno, ahí se ha quedado para la posteridad porque bueno, pues la poca gente que me conoce ya me conoce por ese nombre. Ya digo, la poca gente porque tampoco es mucha, pero bueno, la Petra Porter se ha quedado ahí. Pues fue aquí en Vigo, en Churruca, actuando la primera vez en el Tinta Negra, haciendo un show que tenía. Yo soy muy fan de Antonia San Juan. Besitos para ella, que está malita ahora. Espero que se recupere pronto. Y pues en algún momento ella sacó un libro con Almodóvar que se titulaba Mujeres Desesperadas. No, con Félix Sabroso, perdón, que se titulaba Mujeres Desesperadas. Y entonces era como un libro de textos de mujeres desesperadas, en el que pues cada texto era más surrealista que el anterior. Y entonces yo me enamoré muchísimo de un montón de textos. Y unos cuantos de ellos estaban interpretados por ella en monólogos en YouTube, ¿vale? Mi Mari, la madre de los alienígenas, bueno, había como varios textos así hechos. El Hogar Limp, que era como una señora muy divertida que parecía que estaba borracha, pero en realidad le dolían las cervicales, pero en realidad estaba borracha porque el marido le pegaba y entonces ella bebía y bebía y bebía y en realidad ella hacía, todo eso era parte de un anuncio que ella hace de productos de cosmética para el hogar, ¿no? Entonces, pues yo cogí unos cuantos monólogos de estos. Y después de cada monólogo lié a un colega para que me presentase. Y entonces pues lo primero que hice fue este cabaret en el que yo interpretaba a, creo que eran 6 o 7 señoras. Y cuando acababa el monólogo yo daba la vuelta a una columna que estaba detrás del escenario. Me cambiaba nada, unos pendientes, un pañuelo, no sé qué, y eso ya servía como motivo para cambiar de señora, ¿no? Entonces volví a entrar con otro complemento y empezaba un monólogo nuevo, ¿no? Y eso fue lo primero que hice, que lo hice como 2 veces. Luego estuve en el Teatro Gorrilla haciendo una obra que se llamaba Macetas Orientación Sur, que hablaba sobre un caso real que conozco de una señora que mató a su marido porque, pues también, violencias contra la señora. Siempre me ha gustado mucho interpretar a las señoras porque siempre he sentido esta cosa de la señoridad dentro, a pesar de ser una señora trans. eh, Siempre me ha llamado mucho la atención, porque digo, a pesar de ser una señora trans, lo digo porque siempre se tiende a la juventud y a la, ¿no? y al ser despampanante. Y a mí siempre me ha gustado mucho el la vejez, la señorío. decrepitud y el señorío en sí mismo, ¿no? Las señoras elegantes desde dentro, un poco esta cosa. Las viejas glorias de Hollywood también tuve mi obsesión y mi parte obsesiva, pero luego la arruga y la decadencia siempre me han gustado mucho porque hay algo de sabiduría y de barrio y de historia buena dentro de la gente que tiene que enseña la arruga, ¿no? Siempre me gustó mucho esa parte de la señoridad. Entonces, bueno, esa señora era un monólogo que repetí varias veces en varios sitios en Santiago, en Pontevedra, en Vigo, y era un monólogo en el que pues yo interpretaba a una señora que aparecía desnuda en escena vistiéndose en su casa, contándole al público pues toda la parafernalia del maltrato que sufría de su marido, Antonio, radicándolo en que Antonio siempre estaba obsesionado con que las macetas estuvieran orientadas al sur. Las macetas son redondas. Entonces, claro, nunca estaban orientadas al sur. Eh, y entonces, claro, con esa parafernalia que me inventé de las macetas orientadas al sur, pues ella iba como cada vez obsesionándose más y más y más con matarle, hasta que se viste para matar. Y entonces le cantaba a una calabaza que tenía, siempre tenía una calabaza o una sandía, pues, si decirlo, lo hacía en verano. Entonces ella, el marido era la calabaza o la sandía, y entonces ella con las tijeras de coser, cuando él llega a casa, acaba apuñalándolo y al final del show pues siempre acababa como cantando una canción de la Martirio que le canta a su marido, ¿no? Pues apuñalando con las tijeras la calabaza y me la metía por la boca, por el coño, la vomitaba, la lloraba, gritaba, no sé qué. Y se acababa el show un poco así, bebiéndome la copa de whisky que le había servido al marido y fumándome el puro que le había puesto en el cenicero como él quería siempre, ¿no? Inspirado un poco en aquellos anuncios de Soberano, que era, ¿no? Pues este alcohol y tal, no sé si era coñac o brandy y tal, eh, que decían siempre, ¿no? Pues cuando su marido llegue a casa, recíbale con una buena copa de Soberano, ¿no? Esta cosa. Y entonces, pues también era esta bronca que tenía ella ¿no? con la machirulada y con todo esto. Y este fue el segundo show, el segundo show, como si fuera Paulina Rubio, el segundo show que hice. Y un poco así fueron los inicios de la Petra. Sí. También con los bingos, que bueno, eso también lo hice un rato largo. Bingos travestis.
Pero bueno, de sentirme yo como haciendo cositas del pensar y del teatro fue eso, sí. ¿Y en qué punto te encuentras ahora a nivel arte? En plan, ¿crees que vas a lanzarte más, o sea, te encantaría más ir hacia las artes escénicas, que veo que te gusta como lo performático, Mm. o realmente el mundo más de la moda o de donde estás ahora, quizás? Es que no los puedo separar, es que me cuesta, me cuesta, me cuesta. También hay gente que me dice, centra el tiro, dedícate a una cosa sola. Bueno, también por eso he lanzado cara rara, porque también es una manera como de decir, vale, pues chicas, hago todo esto, es que no puedo parar, tengo un TDAH que no me da, o sea, no me da. Entonces, claro, me da para muchas cosas el TDAH. Entonces, claro, pues me pongo a hacer mil millones de cosas. Claro, las artes escénicas están ligadas a la moda para mí, claro, pues cuando te digo que hago todas estas obras de teatro, pues también con lo de la compañía de teatro, Ujú. combinación imperfecta y tal, pues claro, el atrezo, el vestuario, los guiones, la iluminación, pues DIY todo, lo hago yo. Bueno, cuando estoy con Martita en la compañía lo hacemos entre las dos, pero bueno, que las cosas que he ido haciendo en general me las hago yo. Pues también es otra cosa que tenemos las travestis, que valemos para un roto y para un descosío. Y al final, pues me pongo a hacer y acabo haciendo moda y acabo cosiendo y acabo diseñando y acabo pintando y lijando y construyendo una estructura para hacer algo y un sombrero, ¿no? Y es un poco esta cosa de ¿qué necesito hacer? ¿No? Eso es como un poco mi Yo me lo pregunta guiso, yo me siempre. lo como, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues si tengo yo unas cuantas ideas en la cabeza de cómo se hacen un poco las cosas, si no se pregunto también y pim pam pum voy haciendo y al final pues acabas haciendo cosas que pues no sé, gustan, pues al final te piden un vestuario para una obra de teatro, para una obra de danza, o te piden un vestuario para una serie que hice el año pasado, por ejemplo, hace un par de años, la estrenamos el año pasado, hace un par de años hice una serie con Eidecid, a moza que abortou yo contou, que la podéis ver en Galega si no la habéis visto, es una serie muy chula sobre el aborto. Pues claro, pues voy haciendo vestuarios, voy haciendo cosas. La escena por ahora la tengo un poco aparcada, pero porque quiero volver con algo que me llene y que me diga, vale, pues esto lo quiero hacer porque es ¿no? Una cosa con Que su te llene peso, sí, realmente. con su pesito y su cosa. Pero claro, es que soy tan feliz en el escenario, tan feliz. Porque así como antes te decía que... Córtame cuando quieras, cariño, No, que no, no, yo no. soy Es que a un mí me interesa. tren. Estamos aquí Yo para soy un tren, conocerte. o sea, yo soy un tren que no para. Centrar el tiro para mí sería encontrar una persona que me diga, toma cariño, aquí tiene tú 100.000 euros, móntate tu proyecto, ¿sabes? Eh, claro, pero como las mecenas a las pobres no nos llegan, ¿vale? Y hay que pedir subvenciones que luego nos quita la gente que sabe redactar subvenciones y las pide para proyectos fantasma que tienen ellos para quedarse con su dinerito, ¿vale? Dicho queda. La Para quien gente, lo quiera besitos para la coger. gente que sabe pedir proyectos de la Junta, ¿vale? Besitos para vosotras. Espero que los disfrutéis. Eh, entonces, claro, pues vivimos en esta catarsis constante de crear un proyecto, que el proyecto sea chulo y que funcione un par de veces, pero como luego no hay apoyo institucional, no hay más salas en las que reproducir el proyecto, no hay más cosa, el circuito se ha cerrado, pues si no tienes una productora o tú te dedicas a ser una señora anticapitalista y antifascista, entonces, pues claro, pues hay cosas por las que no pasas, hay aros por los que Ya. no pasas, y entonces, claro, pues es muy difícil. Entonces hay proyectos que nacen y mueren, y nacen y mueren, y nacen y mueren. No se reproducen, ¿no? El ciclo vital, pues lo hacen solo Por una parte. claro, de forma polarizada. Nacen y mueren, pero no se reproducen. Entonces, claro, pues es difícil y a veces es muy desmotivador, muy difícil, muy difícil. En esta ciudad más difícil, porque claro, ya no es que no haya apoyo institucional, es que la institución además se dedica a no solo no apoyar, sino a degradar la cultura local, ¿no? Y a generar una diáspora constante de artistas de Vigo que se van, porque este señor que lleva aquí en su gobierno absolutista 18 años, la cultura local, una mierda. Entonces, claro, es mucho más guay tener a Guns N' Roses en Castrelos que tener, pues no sé, pues a miles de grupos que han salido de Vigo, porque es que, cariño, de Vigo han salido desde los 90, claro, la movida también estuvo aquí, pero desde los 90 que yo, it's my decade, aquí nací yo, claro, pues cientos de grupos han salido de esta ciudad, cientos de artistas. ¿Dónde están? Claro, fuera. Las que quedamos aquí, resistiendo como podemos, trabajando en otras cosas que no son lo nuestro o sacando el dinero, viviendo precariamente de lo que sea. O viviendo gracias a la ayuda de lo que sea, ¿no? Pero no hay un apoyo y una cultura de decir, vale, vamos a promover el arte local de este lugar. Eso no pasa aquí. No pasa. Saluditos también para Abel Caballero. Pío pío para ti, Un cariño. besazo. Ex ¿Y vecino. te has replanteado en algún momento alejarte del mundo del arte por miedo, por frustración o por... Porque al final entiendo que hay cosas que no dependen de ti y que es eso, que a veces si no se te abren, o sea, si alguien no te abre la puerta,
a veces es darse de cabezazos contra la puerta hasta que se abra Total. y quema mucho. Sí, Entonces amor. entiendo que si no te apoyan, si no tal, tú has replanteado dejarlo todo y decir, pues mira, me dedico a Total. ser charcutera en el Lidl. Total. Sí. Total, total, total. No sería charcutera en el Lidl, besitos para las charcuteras del Lidl, la verdad. Son muy valientes. Son muy valientes. Yo sería mercera. Yo trabajaría en una mercería. O sea, de hecho es una cosa que me sigo planteando. Digo, es que una mercería, o sea, no hay nada que le puedas dar mejor a una persona con TDAH que un lugar con miles de millones de elementos. O sea, aparte con lo que me gusta a mí, una pastamanería, una caja de botones y unos carretes de hilos, ¿sabes? Yo soy feliz. Entonces, claro, y un consejo de costura que le puedes dar tú a una señora, ¿sabes? Entonces, yo si tuviera que trabajar en algo que no fuese el arte, pues trabajaría en una mercería o en una tienda de telas o pues siendo costurera, no diseñadora, sino costurera simplemente, porque bueno, costurera soy también, pero en proceso cada vez más de aprendizaje, pues ya coso bien, bien, se me da guay, ya digo bien, bien, lo he conseguido, bien. Ahora, pues eso, continuo aprendizaje, pero claro, de repente, pues si no tuviera que dedicarme a esto, pues me dedicaría a algo relacionado con los hilos y las telas, sin duda, porque también es que es lo que he vivido desde pequeña. O sea, en mi barrio, yo me he pasado la vida primera pegada a mi madre, como una garrapata, absorbiendo todos y cada uno de los elementos que componían el mundo de mi madre, que era un mundo lleno de señoras, que era un mundo lleno de, ¿no? de conversaciones sobre la vida, de mucha cháchara, de mucha queja sobre lo importante, de mucho ayudarse a llegar a fin de mes y de mucho ayudarse a llegar a fin de mes no solo económicamente, sino también mentalmente. A sobrevivir a los señores, a sobrevivir a, a la pérdida de derechos, a sobrevivir a esas infancias tremendas que tuvieron todas esas señoras boomer y un poco más mayores también que las había en el barrio y que de alguna manera como hormiguitas se pasaban la vida, pues eso, cosiendo el tiempo casi, diría, apretando los alfileres con los labios muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, como queriendo apretar el mundo, y enseñándome un montón de cosas sin pedir nada a cambio y sin hacerlo explícitamente tampoco, porque sabían que yo observaba y que yo estaba allí encantada con ellas y me trataban como una más, casi diría, ¿no? Como si fuera casi su hija, como si fuera casi la hija de la sastra que está viendo como su padre, su madre, quien sea, tiene un oficio, ¿no? Y aprende viendo, ¿no? Esta cosa. Y entonces, eh, yo creo que también aprendí a ser una señora. Es que, claro, es que no me quedó otra. Entonces, bueno, ¿he pensado en desistir de todo esto? Sí, sí, naturalmente. Es que me parece muy pertinente esta pregunta que me has hecho. Es que, claro, es que es entre el síndrome de la impostora, que te viene ya siendo una señora, el síndrome de la impostora te viene forever esto. Bueno, lo vamos superando, lo vamos superando. Pero claro, lo que más me parece es que, claro, las condiciones que reúne la vida artística son unas y las que reúne la vida que vivimos ahora mismo los artistas, concretamente en esta ciudad y en Españita, concretamente también en general, pues son otras diferentes y no hacen match. La intentamos machear y remendar y un remache y guau, y aquí un poquito de cinta adhesiva y super glue y entonces hacemos que mache, que no hacemos que encajen las condiciones de vida deseadas y las que tenemos, pero claro, hacemos que encajen en un cadáver muy poco exquisito. Hacemos que encajen en una obra de artesanía monstruosa, diría. Pero claro, ¿pensamos en desistir? Sí, yo y todas. Igual que todo el mundo piensa en suicidarse en algún momento, claro. Todo el mundo. Pues, piensas en suicidarte artísticamente también, porque claro, pues a veces dices, es que no puedo más. Es que no puedo más. Y te vendes al capitalismo y entonces descubres que tampoco esa es la solución. Y entonces trabajas poniendo copas, trabajas haciendo copies. Trabajé pues de redactora para Adolfo Domínguez. Fatal también. No era la solución. Claro, ahí la creatividad te la exprimimos como si fueras un limón. No. Entonces, claro, pues cuando decidí volver a la máxima precariedad y crear este lugar un poco con Martita y con esta cosa de tener una cosa juntas y tal, pues fue un acto de resistencia y de resiliencia diciendo, vale, pues a lo mejor no tenemos un duro, pero por lo menos tendremos un espacio en el que cagarnos en Dios y en el que crear las cosas que nos gustan, en la medida que podamos, ¿no? Pues reciclando, cogiendo de aquí, pues, ¿no? Pues tirando de donde podemos y de los proyectos que nos llegan, que la verdad es que, bueno, por ahora estamos contentas.
poquito a poco. Que lleguen más, pero vamos ahí poco a poco. Porque es algo que yo he preguntado, o sea, la verdad que la mitad de la gente a la que yo he entrevistado es personas que se dedican al arte, a la comedia o Ujú. a pues modelos y demás, y siempre hago una pregunta que a mí me parece muy curiosa, ¿te has replanteado el hecho de irte a una gran ciudad, que al final es como... Ah, Vale que es sí. cierto que es un gran, o sea, es un momento bastante turbio en general para emprender algo tan atrevido como igual lo que nos gusta a nosotras o para, bueno, porque hay un auge tremendo de ultraderecha y entonces eso está arrasando por todos los sentidos, no solo a nivel político, sino a nivel cultura y Sí, demás, también se está viendo sesgado, pero creo que hay X puntos como grandes ciudades que igual se apoya más al talento ujú, artístico que a lo mejor en Vigo no tanto. sí. O sea, viví en Londres, viví en Montpellier, viví en Barcelona. eh, o sea, quiero decirte, ¿hay más apoyo artístico? Sí. También el arte se convierte en una competición en esas ciudades, cosa que a mí no me gusta. No me gusta competir. La vida siendo una competición es una ansiedad. O sea, y yo quiero evitar la ansiedad por todos los medios. O sea, pues eso, soy una personita de neurodivergente, entonces a mí los estímulos heavies no me gustan. Y tiendo yo a la sobreexcitación o a la depresión. Entonces, yo prefiero estar en el medio. Y claro, pues son lugares muy polarizados las ciudades grandes, en los que o estás en la cremita subida a la ola y a la cresta de la ola en ese mundo pretencioso y falso y lleno de, ¿no? De conversaciones muy disimuladas y de sonrisas todo el rato y de, ay, de gente que da bien, que no soporto. O una cultura underground también muy potente, ¿vale? Pero en la que acabas bastante perdida en la noche y perdida en muchas cosas que al final pues es como, vale, el ritmo de la ciudad va muy rápido, es verdad que hay más oportunidades, pero es eso, es que estoy todo el rato pensando en que hay alguien que quiere competir contra mí, ¿no? Porque está pasando de facto. Y a la vez, ¿no? Se generan, bueno, cada vez se generan más colectivos y hay más cuidados y hay más, ¿no? Pero bueno, que en las ciudades grandes, yo en Barcelona, por ejemplo, he encontrado un círculo de gente maravillosa, que las amo. Besitos para vosotros también, pío, pío para vosotros, amores, las pájaras que os amo a todas. Eh, pero claro, porque he encontrado ese círculo, pero yo luego sé de otros círculos que, bueno, pues pasan estas cosas y pasan las cosas de las envidias y de los, ¿no? Y pues mi familia travesti está en Barcelona y las amo, o sea, mis primas es que las quiero porque me siento en familia verdadera, o sea, con mi madre, con mi hermana, con mi sobrina, pero, o sea, familia elegida y de, pues, travesti, ¿no? Una persona que te comprenda perfectamente, ¿no? Pues esta cosa de la felicidad y la seguridad en la calle, que hablábamos antes. Pero claro, te encuentras esto porque hemos ido todas a parar, ¿no? Al mismo lugar, pero a la vez para mí hay algo en volver aquí, eh, muy importante. Porque a pesar de que yo la última vez que volví, que vivía en Barcelona, fue porque mi padre se puso enfermo, que ya está bien, pero bueno, tuve que volver corriendo. Pues claro, volví sin yo quererlo. Entonces fue una vuelta... me costó adaptarme a la vuelta. Ahora ya estoy aquí y digo, vale, ahora aquí un rato largo. ¿Volveré a irme? Ah, pues no lo sé. Probablemente. Probablemente. Pero siempre voy a volver. Eso lo tengo muy claro. Para empezar, porque vivimos en un lugar privilegiado. Muy privilegiado. Vivimos en la esquina de la península, diría más privilegiada, climáticamente, o sea, bueno, claro, políticamente, pues claro, esta cosa de que gobierna el PP de forma perenne en este lugar del planeta, Pues a lo mejor no tanto, pero pues bueno. bueno, pues tal, ya tal, ¿no? Esto ya lo dejamos para el capítulo siguiente, para no mezclar mucha información. El caso es que, claro, volver para mí es la responsabilidad de que mis sobrinas, por ejemplo, mi sobrina la mayor, que tiene muchísimas inquietudes artísticas y tiene 12 años, y yo siempre le doy ahí para que ella coma cosas, información, información, información. Y es como, amor, mi compromiso para con esta ciudad y para con este lugar, que es Galicia, no sé, estar aquí. Que haya una presencia travesti, que haya una presencia artística por mi parte, que haya una presencia, no porque yo piense que voy a cambiar el mundo, simplemente porque es necesario estar para que la microesferita que te rodea se vea influenciada por ti y la de la micro, la de la siguiente, ¿no? Esta cosita que pensamos aquí, las anarquistas, que algún día será posible. Entonces, claro, de repente nos pasa un poco esta cosa de que, bueno, pues estar y ocupar el lugar hace que tú puedas influenciar en ese lugar. Repito, microcosmos. No hablo de influenciar y ser famosa. No, 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 eso no me gusta nada. Pero hablo de volver y de hacer del lugar en el que creciste y en el que naciste un lugar un poquito más travesti, un poquito más inclusivo, un poquito más raro. Porque si lo que hace la gente es irse, comprendo la diáspora, repito, yo formé parte de ella. Claro, si solo nos vamos, ¿qué se queda aquí?
Otra vez la generación siguiente pensando, oh, aquí no hay nadie, aquí no hay nada, esto es una mierda. Pues claro, eso no es construir. Eso no es deconstruir tampoco. Eso es destruir simplemente. Entonces, claro, hay una fina línea entre destruir y deconstruir, pero luego los resultados de una y otra son clarísimos. Una destruye y no queda nada para las siguientes, una deconstruye y para las siguientes les queda, pues, ¿no? Una cosa sólida o aunque se tambalee, O queda un una cosa. proyecto de algo, de Claro, cambio. queda un caminito abierto, un desbroce, ¿no? Un desbrocito que tú hagas por el camino. Más oportunidades, sí, más competitividad. No me gusta. No nos gusta. No. Ahora sí que me voy a meter un poquito más, luego volveremos a tus proyectos y tus Sí, cosas, sí, Cari, sí. pero sí que me interesa saber desde el punto de vista, porque lo he preguntado en otras entrevistas y me interesa tu punto de vista. Hay objetivamente una subida clara de la ultraderecha en España y que Hmm. atenta contra nosotras. Ujú. Quiero ver un poco cómo ves tú esto, a qué crees que se debe Hmm. y, por ejemplo, cómo llevas el que literalmente estén, ya, no, ya están atentando un poco contra todo, pero, por ejemplo, como esas cosas de tonterías que tienen de, pues ahora al colectivo hay que quitarle la T, en plan de, Sí, 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 sí. A ver, esto es un tema que voy a intentar ser muy breve porque estoy harta de hablar de esta gente. Eh, Hay que silenciar a esta gente. Para empezar, ¿por qué hay un auge de la ultraderecha? Porque no paramos de darles protagonismo. De lo que no se habla en este momento, en el momento del más media, del amarillismo más loco, en el que el capitalismo neoliberal ha convertido la prensa en este agujero negro, ¿no? De la atención y de lo que no se ve por la tele o por las redes sociales no existe, ¿vale? Eh, si a la señora Ayuso y su maldad, que le deseo lo peor a esta señora, o sea, públicamente le deseo lo peor a esta persona, se le ocurre decir semejantes barbaridades por la boca y que quede completamente impune. Ante estas cosas, lo que hay que hacer es directamente silenciar a esta gente. Porque lo que pasa es que luego vemos a gente obrera, pobre y completamente precarizada, discriminada, incluso en su momento ya completamente no aislada de cualquier posibilidad de progreso y de cambio, ¿vale? Gente de la clase obrera votando a esta señora. ¿Por qué pasa esto? Porque además de toda la manipulación que ejerce y de todas las mentiras que cuenta, se le da altavoz a estas mentiras, desde todos los puntos. ¿Vale? Y esta cosa de la derecha, de la izquierda desunida y de... No, no, claro, claro, es que ellos confían, la derecha y la ultraderecha confían en el mandato único, en que mande una persona. Y cuando manda una persona es muy fácil estar unidas, porque solo manda una y el resto apandan. Entonces, su modelo de gobierno es mucho más fácil de seguir que el nuestro. El nuestro implica, ¿no? Un modelo asambleario, un modelo en el que hablamos las cosas, aunque estemos en desacuerdo sobre ciertas cosas, ¿vale? La izquierda en concreto, yo soy anarquista, pero bueno, dentro de este paradigma o sea, parlamentario, la izquierda siempre ha optado por debatir, por consensuar, ¿no? Aunque estemos en puntos diferentes, pues encontramos un cuál es equilibrio. ese encaje monstruoso que hacemos para sobrevivir. Vale, esto parece muchísimo más desagradable siempre de hacer, porque hay que comunicarse, que decir, bueno, mira, manda tú y ya veremos, ¿no? Que es un poco lo que hace la derecha todo el rato. Poner a la persona que dice más barbaridades con un equipo detrás perfectamente diseñado, ¿vale? Con una comunicación muy claramente diseñada, con unos personajes perfectamente creados y sobre todo con unas actrices y unos actores muy buenos para desempeñar esos personajes. Porque que nadie se crea que Mariano Rajoy, Ayuso o Abascal no son conscientes de las barbaridades que dicen. Claro que lo son. No están locos. No son dementes, ¿vale? Ni Netanyahu, ni Donald Trump, ¿vale? Ninguna de estas personas malas, malvadas, villanas, ninguna de estas personas está loca, ni ninguna de estas personas está psiquiatrizable. Estas personas son malas. Y que a nadie se le ocurra, ¿no? Patologizar la maldad. Esta gente es mala y toma decisiones a mala hostia, en contra de las decisiones de la población, porque nadie quiere pagar más por el alquiler, porque nadie quiere no llegar a fin de mes, porque nadie quiere tener que pagar más por el colegio de su hijo, ni no poder pagarle los estudios a su criatura la mayor, ni nadie quiere ¿no? Que suba el precio de la comida, ni de la luz, ni del agua, nadie quiere eso. Sin embargo, las personas que deciden sobre todas esas cosas
ya tienen todos sus derechos y sus necesidades cubiertos. Pero nosotras no. La gente que decide sobre nosotras, sea de izquierdas o de derechas, tiene todos sus derechos y sus necesidades cubiertos. Nosotras, no. Y esto es una democracia, ¿vale? Esto es como se plantea la democracia moderna. Que ya lo decía Anguita, la democracia montada, teóricamente, muy chuli. Pero la práctica de la democracia se ha convertido en una cosa tan reservada a unas élites, que son las que gobiernan, y son ellas, las élites que gobiernan, las que deciden sobre nuestros derechos, sobre nuestras libertades, sobre nuestras obligaciones, sobre si ahora pagamos 300 euros de autónomos o 1.500 porque les sale del coño. Ahora subimos el salario mínimo, ahora lo bajamos. Ahora vamos a dejar de pagarle las armas a Israel, ahora vamos a dejar de comerciar con esto, pero en realidad no. Era broma. Era broma. Ahora hacemos unas cosas y ahora no. Entonces, claro, en todo este botaratismo y en todo este embuste, ¿vale? Que es el poder. Me encanta mucho, recomiendo mucho una novela, Voluntad de Poder, de Manuela Trasobares. O sea, leedla porque esto es canela fina. Ella hace una reflexión muy buena sobre una entrevista que hay de una travesti, que no me acuerdo ahora, brasileña, en los 90, que la entrevistan en la tele un montón de señores y le preguntan a ella si se ha drogado alguna vez. Como la pregunta que le hacen a la Lola Flores si ella ha consumido cocaína. Pues le preguntan ellos, perdón, le dicen, ¿usted se ha drogado alguna vez? Y dice ella, ¿qué opina de las drogas? Le dicen. Y entonces ella dice, ella no responde en ningún momento si se ha drogado o no, pero ella dice una cosa con un acierto buenísimo, que cita Manuela en el libro también, y dice ella, creo que lo cita Manuela en el libro, y dice ella, fíjate, yo no creo que la peor droga sea la cocaína, ni el alcohol, ni el tabaco, ni la heroína, ni el pegamento. Porque es cierto que esas drogas son malas y afectan a nivel individual y en el entorno de ese individua, ¿vale? Pero la peor droga de todas es el poder. Es el poder, porque el poder afecta a toda la sociedad. El poder que ejerce la gente que dirige y esa adicción que tienen al poder, porque aparte ya los ves en cuanto salen en cualquier rueda de prensa, en cualquier publicación, ya los ves con ese carácter que tienen, ¿no? El ser político. El ser político, no el comportarte políticamente. Me refiero al ser político, al trabajar siendo político, política, ¿vale? Entonces eres una persona que ejerce la política. Y entonces, ¿no? Eres una persona importante, eres una persona con poder que decide. Y entonces ellos se ven desde ahí arriba. Y es como, no, 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 no. O sea, esa adicción al poder mata, destruye y diezma muchísimo más, ¿no? Esquilma las vidas de la gente muchísimo más que cualquier otra droga, porque la peor de las drogas es el poder. Y estoy tan de acuerdo con esta cosa que decía esta travesti, esta señora brasileña, que repito, no me acuerdo del nombre, luego te lo diré para que lo No pongas por ahí, pongas... porque esta señora es fabulosa. Y me parece tan cierto, ¿no? Claro, el auge de la derecha, a la ultraderecha, ¿a qué se debe? Primero, a que les damos altavoz todo el rato. Segundo, a que no paran de mentir y hay mucha gente que confía en esas mentiras, porque está tan desesperada y tan desencantada con la situación política, ¿vale? Que se agarran al discurso más barato y más absurdo que se encuentran, porque además, dentro de ese discurso barato y absurdo, hay siempre mentiras que van en favor de lo que la gente pide, a pesar de que luego nunca lo van a hacer. A pesar de que luego nunca son las medidas verdaderamente buenas que necesita un país para salir adelante, ¿vale? Un país, quiero decir, como España, que tiene una tradición en la que el franquismo fue hace 5 minutos de reloj, siempre se ha establecido un enarbolamiento de la transición española como si hubiese sido aquello la solución a todos los males, ¿no? El ungüento amarillo que todo lo cura, ¿no? Y entonces como, la transición española fue una mierda. Esto para empezar. Una auténtica mierda. Fue un pacto establecido desde el silencio, es que lo llamaron así además. O sea, que las cositas, queridos boomer, hay que hablarlas para solucionarlas. Que esta es la cosa que yo creo que la gente no entiende muy bien. La comunicación es la clave. La clave. Y claro, pues si lo solucionas todo desde el silencio, pues claro, lo que va a pasar es lo que está pasando ahora. No es que haya un auge de la ultraderecha. Es que la ultraderecha habla en alto impunemente y ahora nos damos cuenta de que toda esa gente que un día se acostó franquista y se levantó funcionaria del Estado, en un Estado de derecho, en una monarquía parlamentaria, ¿no? En esta cosa, en este embuste, repito, en esta mentira, en este intentar ser sin llegar nunca a ser, ¿vale? Porque seguimos ahí pagándole a un rey, que hace unos meses en verano se declaró en números rojos la Casa Real, pero ahí siguen, y no están comiendo arroz todos los días, ¿eh? Y no están vistiendo el chándal del mercadillo, ¿vale? Ni están viajando en el bus urbano, ni cogiéndose un Alvia.
Están en números rojos desde agosto, desde julio, en verano, pero siguen viviendo a todo trapo a costa de todas las cuentas públicas. Entonces, en este embuste absurdo, al que le llamamos gobierno, al que le llamamos el poder, ¿no? La Constitución española, todas estas cosas que la gente se salta a la torera, ¿vale? Todas estas leyes que supuestamente nos protegen, pero que todo el mundo se salta a la torera, menos las pobres. En todo este sistema, en conjunto de sistemas que, ¿no? que funcionan para oprimirnos, para controlar, para tener ahí bien sujetita a la población, porque recordemos, por cierto, querida población, que la ley Mordaza sigue activa aquí con el gobierno de la izquierda. Es que esto hoy, es que da igual quién gobierne. El caso es que lo que les importa es gobernar. Lo que les importa es que Batman no vive sin el Joker. ¿No? Blancanieves no vive sin la bruja. Una necesita un villano para existir en la actualidad. El villano te da la importancia, ¿vale? A Pedro Sánchez la importancia se le dan toda su oposición. Y cuando gobierna el otro, la importancia se le da toda su oposición. Porque lo único que hacen es un teatro en el que día tras día en sede parlamentaria no hablan de las cosas que necesitamos nosotras. Hablan de que si una robó, de que si la otra no robó. Eso son cosas de los tribunales, señorías. Eso se decide y se debate en los tribunales. A mí lo que haya robado la mujer de no sé quién o el novio de no sé cuántos me puede importar más o menos, pero se trata en otra sede, que es la sede judicial. Estáis en el Parlamento para decidir lo que a nosotras nos acucia, que es que se regularice el mercado de la vivienda, que se bajen los precios especulativos de la comida, que se bajen los precios especulativos de las energías que pagamos, del agua, del gas, de la luz. O sea, eso es lo que nos acucia a las ciudadanas. Que se gane en derechos sociales, que dejen de recortar las libertades de las personas trans, de las personas discas. O sea, quiero decir, ¿no? Que haya una sociedad verdaderamente inclusiva, porque a esto voy también. El auge de la ultraderecha es un auge tan absurdo que es un gusano que se come a sí mismo. Porque ellos disfrutan de derechos hoy en día por los que luchó la izquierda, no sus antepasados de la derecha. Entonces, ellos gozan de la libertad para abortar, de la libertad para casarse, porque también hay maricas de derechas y de ultraderecha, que los hay, y bolleras. Entonces, quiero decir, de todos los colores de la ultraderecha gozan de libertades que disfrutan hoy y las blanden gracias a gente de izquierdas que se peleó y que murió también por el camino luchando por los derechos de toda la gente. Entonces, en la realidad que nosotros planteamos, ellos viven genial. Porque también están incluidos. Porque son personas. Nosotras en su realidad no vivimos bien, pero es que ellos tampoco. Ellos tampoco. Creen que sí. Creen que sí porque los que hablan son los que van a vivir bien. Claro. Los que hablan son los que van a vivir bien porque, repito, ellos optan por un sistema en el que vive uno, o sea, habla uno y vive uno bien. Y el resto acata lo que dice ese uno. Entonces, claro, pues si confías en esa mierda de organización, pues tu organigrama es efectivamente Una mierda. una mierda. Una mierda gorda, ¿vale? Una mierda gorda. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Crear comunidades, crear sostén, tejer redes, hacer la cosa entre las ciudadanas. Pues mira, mañana a los ayuntamientos todo el mundo. Bueno, esto se publica ya, esto lo veremos en diferido. A lo mejor la revolución ya ha pasado para cuando esto se publique. Mañana llega la flotilla, mañana todo el mundo, a todos los concellos de todo el mundo, por favor, quiero decir. Pues mañana un estado genocida dirigido por una persona que le ha prometido a todo el resto de personas que van a vivir mejor si siguen su mandato, por ejemplo, ¿no? Esto está pasando ahora mismo. ¿Está pasando? O sea, es que no es que yo esté aquí montando teorías de la conspiración, me ciño a datos meramente Evidentes. empíricos. O sea, está pasando, lo puede usted comprobar hasta en los medios de ultraderecha. Quiero decir, le llamen guerra o le llamen genocidio, en lo que sale en la foto, evidentemente se llama genocidio. Pero lo que sale en la foto no hace falta llamarlo de ninguna manera. Deja en evidencia que el Estado de Israel es un Estado asesino, genocida y completamente fuera de control. Fuera de control. Entonces, claro, mañana llegan todos los barcos de la flotilla a la costa. Veremos lo que pasa con todo esto. Veremos lo que pasa y según lo que pase, veremos lo que pasa en cada uno de los gobiernos, en los que mandan cada una de las personitas que mandan en los consejos de ministros, en las administraciones, bla, bla, bla. Entonces, claro, ¿hay un auge de la ultraderecha? Sí, claro, hay un auge de la ultraderecha en cuanto a que están llegando a los gobiernos. Pero siempre ha existido esta gente. Lo que pasa es que antes hubo una epoquita en la que estaban un poquito más calladitos, porque se les daba menos altavoz. Ahora han visto que todo el mundo que se crea un Twitter tiene una opinión importante.
y se han contratado los mejores equipos de comunicación, porque esa gente es la que tiene el dinero, porque tiene un apellido bueno. Tiene un apellido bueno porque su abuelo era el médico de Franco, porque su abuelo era el no sé quién de no sé qué. Porque, claro, porque esta gente ha heredado el dinero. Dormían en la almohada con el dinero. Entonces, claro, esta gente tiene dinero para los equipos de comunicación y tiene dinero para los equipos de prensa y tiene dinero para pagar a los medios de comunicación. Y lo que pasa es que pagan a los medios de comunicación y lo que pasa es que pagan a los medios de la prensa. Y entonces, claro, pues tienen altavoz. Entonces, el auge en sí va hacia que ahora tienen más posibilidades de gobernar. Pero esta gente siempre ha existido. Siempre ha existido. Siempre. Siempre, siempre. Entre otras cosas porque son unos mafiosos. ¿Vale? Entre otras cosas. Lanzo una pregunta. ¿Qué fue de Rita Barberá? ¿No? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Qué le pasó a esa señora? Eh, claro, pasan cosas a veces que yo digo, vale, la única solución, repito, es ponernos desde lo pequeño. Pues eso, las amigas, las vecinas, el barrio, tejer redes, hacer comunidad. El gobierno, desde luego, nos ha demostrado históricamente que no es la solución. No la es que no la es. Yo siento defraudaros, amigas demócratas, pero no la es. O sea, yo no confío en que esta gente a mí me vaya a arreglar los problemas nunca. Porque no lo está haciendo. Porque no lo hizo el año pasado, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni en el 2008, ni... Y los veo actuar, y veo esas caritas, y vuelvo a lo mismo. Sigo viendo a gente adicta al poder. El día que se me plantea a mí alguien que diga, vale, yo quiero cobrar 1.000 euros. De sueldo vitalicio nada. En Moncloa no quiero vivir. Yo vuelo con los pasajeros. A mí no me pongáis aviones ni cosas. El ejército. Os vais a esperar un momentito, que tenemos gastos más importantes en este país antes que pagar armas y defensa. Si no atacamos, no necesitamos defendernos. ¿No? Si no hay cuchillos, no se corta nadie. Entonces es como, vale, el día que llegue alguien y me diga a mí eso, y me dé una confianza verdadera de que yo pueda pensar, vale, esta persona se va a fijar en lo que necesito, no en lo que necesita el Estado. El Estado no son las personas, eso ya nos ha quedado claro. El Estado es una empresa, con sus trabajadores, con sus sueldos y con su jerarquía, perfectamente establecida. Pues en una cabeza está Pedro Sánchez y su Consejo de Ministros, y en la otra está el rey de España y sus hijas, herederas de la corona. ¿Vale? Pero es que yo no confío en esa empresa. Porque yo no los conozco de nada a esa gente. Aún así, tengo que votar por el reino. Entonces, como, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Cómo hacemos esto? Pues claro, pues yo en esta gente no confío. Efectivamente, ¿hay un auge de la ultraderecha? ¿Hay una solución? Pues no la sé, no la sé. Para mí la solución, repito, está en lo pequeño, en lo diario, en no dejar de ver lo que pasa en el mundo y en estar atentas y no creerse mucho el discurso que, repito, que hacen. Es que yo he trabajado en equipos de comunicación y de marketing, o sea, quiero decir que son discursos elaborados, son cosas que se pautan, son notas de prensa que se redactan desde un código concreto, desde un lanzamiento de palabras concreto, ¿no? Desde una construcción de unos personajes, o sea, es que es teatro, es que es teatro. Y yo cuando veo un guión, sé reconocerlo. Eh, y sé cuando la gente pues puede estar diciendo, vale, pues sí, efectivamente vamos a subir el salario mínimo interprofesional, lo vamos a subir un 1%, ahora vais a cobrar 1.135 euros al mes, ¿no? Eh, claro, pero ¿dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda que, no? Pues las leyes amparen ese salario en todos los casos. ¿Dónde queda que la vida esté ajustada a ese salario? ¿No? ¿Dónde quedan todo el resto de cosas? ¿No? Todo se queda en hemos subido un no sé cuántos por ciento el salario mínimo. Como por ponerte un ejemplo cualquiera, ¿eh? Pero bueno, todo se queda en grandes palabras, en un dato grande. Ya, pero ese dato grande, como esto es un estado y como esto es una empresa, va relacionado a muchas otras cosas que tienen que respaldar ese dato grande. Pero luego eso no lo trabajamos. O lo vamos trabajando ya mientras discutimos sobre si el novio de Ayuso roba o no, sobre si el otro es amigo de un narcotraficante o no, sobre si la mujer del presidente del gobierno roba o no, ¿no? Sobre cosas que no se tienen que tratar en un parlamento. Por respeto a la gente que vota. Y por respeto a la gente que tiene necesidades y obligaciones y cumple con ellas y paga sus puñeteros impuestos para que durante días y días y días en sede parlamentaria se esté montando un circo sin pan y sin nada.
O sea, un circo de insultos ¿no? Y de despropósitos y de gritos y de faltas de respeto, de interrupciones, de llamadas al orden, que es como, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto es un parlamento o es un parvulario? Porque ambos empiezan por par, pero no son lo mismo, ¿no? Bueno, un poco ya en este sentido, yo creo. Respecto a lo de colectivizarse y unirse y crear redes y tal, ¿tú crees que es fácil a nivel... Ya vamos a hablar de Vigo porque es donde realmente nos movemos, crear redes aquí, o tú crees que se ponen muchas pegas? Porque, por ejemplo, una cosa que sí que quería preguntarte, que es algo de lo que yo no estaba muy enterado, pero me enteré porque te sigo en redes y demás, fue por lo del orgullo en Vigo, que se hacía el orgullo y como que ahora el ayuntamiento estaba poniendo una serie de pegas y que no iba a apoyar en nada y que... Entonces, Claro. para el tema de colectivizarse y la importancia de que las instituciones también apoyen a los colectivos como para dar visibilidad y dar ese soporte y de que la gente entienda que es normal y que tiene que haber Total. ese foco de que no todo es normativo y que la belleza también está en la diversidad y en que todos tenemos espacio y hueco para mostrarnos nosotros y lo que hacemos o dejamos de hacer. Ujú. O sea, antes de contestarte a esto sobre Vigo, ya te puedo decir incluso, cariño mío, que es que no es que haya gente que no sea normativa, es que nadie es normativo. La gente se esfuerza diariamente por cumplir la norma, por cumplir los cánones estéticos, por cumplir los modelos de vida que se supone que son los establecidos y los que... La gente se esfuerza por cumplir la norma. No es que la gente sea normativa, si es que todos somos gente rara, cada una con lo suyo. Lo que pasa es que la gente reniega de su rareza y reniega de su otredad. Y entonces nos llaman raras a las que sí sabemos decir que somos raras. Pero la gente se esfuerza por cumplir la norma. No es que, ¿no? La gente, oh, es que la gente normal. ¿Quién coño es normal? ¿Sabes? Como, ¿qué es normal? Entonces, como ya para empezar, ya tirando de eso, es como, la gente no se da cuenta de que se esfuerza por estar más delgada, por entrar en la talla, por lo que sea, por lo que sea que esté de moda en ese momento y que sea lo normativo, ¿no? Lo que se genera desde esos discursos perfectamente creados en departamentos de comunicación, en departamentos de moda, en sitios en los que se crean los estándares, ¿no? Pues ahora hay que ser... ahora hay que estar depilada, ahora hay que estar, no sé, ahora hay que estar al día con las nuevas tecnologías, ahora hay que usar la inteligencia artificial, ahora hay que no sé qué, que yo la uso, ¿eh? No era una crítica, simplemente digo como de cosas que se hacen, ¿no? Es como, vale, eh, si es que la gente no encaja en los moldes, la gente se esfuerza por encajar en los moldes, pero la normatividad es una cosa que la gente decide voluntariamente, ¿no? Practicar y amoldarse a ella. Pero en sí, de natural, el ser humano de normal no tiene nada. Nada de nada. ¿Vale? Entonces, somos unos bichos raros con dos patas, dos ojos y un montón de pelo corriendo por ahí a tontas y a locas. Entonces, de normales no tenemos nada, porque repito, ¿qué es normal? Vale, dicho todo esto, claro, el Ayuntamiento de Vigo decidió quitarle todo el presupuesto pues a nos mesmas, o sea, quiero decir, pues a nos mesmas Avante, los colectivos que organizan el Orgullo en Vigo, ¿vale? Eh, para sorpresa de nadie, por otra parte, quiero decirte, este gobierno, pues eso es que no apoya nada local. O sea, si puede venir, no sé, quien sea, a montarnos aquí el orgullo con ¿no? Con el pretexto de que va a ser el mejor orgullo del mundo, ¿no? Que es esta adicción, no adicción, que también, sino esta dicción que tiene este señor ¿no? No sé, de pregonero fascista, que es lo que tiene. El mejor, no sé qué, del mundo, ¿eh? Tucu, tucu, tucu. Que ahí después ya viene el aplauso multitudinario, ¿no? Que es como esa adicción histórica que tiene el ser humano ya metida en el oído, ¿no? El oló, tacatá, tacatata, ¿no? Que es como esta cosa que siempre dice, ¿no? Los mejores traductores del mundo, la mejor playa del mundo, el mejor banco del mundo, da igual lo que él promocione. Siempre es lo mejor del mundo lo que él tiene delante. Menos él, menos él. Todo lo demás lo tenemos lo mejor. Somos la ciudad más limpia, la ciudad mejor, no, la ciudad con deuda cero, la ciudad más ecológica, con el mejor aire, con el mejor no sé qué. Y de repente digo, cuando yo leo esos artículos, digo, no, el mejor orgullo, todo, 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 todo. Pero todo a cuesta de que lo hacemos nosotras, porque él no. O sea, si tenemos los mejores traductores del mundo, yo me gradué de traducción y fue lo que dijo en el discurso, cuando vino ya el Auditorio Mar de Vigo. ¡Los mejores traductores del mundo! Y todo el mundo ahí aplaudiendo y yo estaba en el escenario así, porque yo di el discurso de graduación y me quedé así como mirándole en plan...
Tú eres tonto. O sea, pero tonto. Lo que pasa es que este señor, o sea, yo eso lo pensaba en aquel momento. Ahora, hoy en día sé que ese señor tonto no es. Ese señor lo que Es un papel. es un señor perfectamente calculador, frío, matemático y diría que con un bisturí muy afilado. O sea, mucho cuidado con este señor. Muchísimo cuidado con este señor. No es un señor tonto calamar en inglés. Este señor fue ministro de España, que a nadie se lo olvide. Fue ministro de España, no sé qué de Oxford, o sea, escribió 4 novelas. Es un señor que no es tonto. Lo que pasa es que es una persona obsoleta. Obsoleta. Es una persona que se cree que puede desfinanciar las cosas que pide la gente que financie. Como el orgullo, como todos los festivales que se cargó de teatro, de música, de mil cosas que se cargó aquí en Vigo. Eh, como las subvenciones públicas para el arte. Te diría incluso que yo he estado presente en momentos en los que él no ha dejado grabar ni siquiera un story dentro del pleno de Vigo. Dentro de un pleno en el que se hablaban cosas sobre el arte. Eh, Porque dijo, no, no, si queréis que se hable de esto, yo luego fuera doy una rueda de prensa. Perdone, la Constitución española que usted firmó, sí, siendo ministro de España, sí, usted juró la Constitución española. Eh, Hay un derecho de publicidad en esa Constitución. Y el derecho de publicidad dice que todas ¿no? las sesiones de pleno, de parlamentarias, tienen derecho de publicidad. Y es decir, que tienen derecho a que la gente, nosotras, el vulgo, las parias, las pobres, sepamos lo que pasa en las cámaras. Parlamentarias, locales, autonómicas, del tipo que sean. Pues él no. Él censura eso. Y es él el que habla. Es él el que filtra la información. Entonces, a mí no me sorprende para nada que este señor recorte nada del orgullo, en el orgullo, y por supuesto que es necesario que tengamos aquí o sea, una fuente, diría, de manifestaciones y de proclamas a favor de la diversidad. Claro que sí. Ya las hacemos. O sea, que él no se preocupe, que aunque no nos dé dinero, salir a la calle no cuesta dinero por ahora. Eh, entonces, mm, ¿es necesario? Sí. ¿Me sorprende que este señor lo haga? No, en absoluto. En absoluto. Es que es un señor malvado también. No está loco, no es tonto. Ni siquiera habla mal en inglés. Lo que pasa es que es un Teatro. señor que tiene malas intenciones. Malas intenciones. Las viste de urbanizar las cosas, ¿no? Llenarlo todo de cemento gris y de piedra, que no sé, pues le invito a ir descalzo en verano por la ciudad de Vigo, a ver si tiene valor eh, de poner las plantas de los pies, porque mi perro lo hace. No, los árboles me los cargo, pongo excusas de que si están enfermos, de que si aquí molestan, de que si esto, no esto es invasor, que es como, sí, es verdad que tiene 70 años el árbol y ha invadido, ¿qué ha invadido? ¿Qué ha invadido esto? ¿No? Entonces él sigue poniendo excusas y busca y busca y busca excusas, al igual que hace la ultraderecha, porque la gente le vota a él, no vota al PSOE. La gente le vota a él. Entonces, claro, si este señor se cambiase de partido, pues él haría otra campaña publicitaria de comunicación y entonces la gente le votaría a él otra vez. Entonces, claro, esto que me dices de, bueno, claro, han cancelado esto, cada vez pues también nos ponen más pegas a todo esto de manifestarnos, de hay que pedir todos los permisos, ¿no? Porque, repito, la ley Mordaza sí que activa. Entonces, claro, es como, claro, nos prohíben, nos prohíben, nos prohíben, nos prohíben. Eh, pues yo no soy partidaria de decir que la historia se repite, ¿vale? Porque en cada época y en cada cosa pasan cosas diferentes. Parece que se repite. Pasan cosas parecidas, ¿vale? Porque cometemos errores parecidos. Parecidos. Pero de toda la vida, aquí nadie, ¿no? Como decía, nunca duró una flor 2 primaveras, decía Rocío Jurado. Pues que tenga cuidado porque, claro, la primavera le está durando un ratito, pero luego la primavera se le acaba y la flor se pudre. Se mustia y luego se pudre. Entonces, claro, a todos estos cerdos les llega su San Martiño. Entonces, claro, eh, eh, no sé, ¿se jubilarán? No creo. ¿Por qué? Porque son unos yonkis del poder. Porque si no, si fueran gente poderosa de verdad que dice, ¿no? Uso el poder bien, dirían, bueno, yo me tengo que jubilar, porque claro, llevo mandando aquí toda la puñetera vida y haciendo cosas toda la puñetera vida y me toca ya jubilarme y yo vivir una tranquilidad y un sosiego.
que es lo que quieren los boomers, ¿no? La vida enfocada a vivir 15 años tranquila. Te maltratas toda la vida y luego 15 años, si duras 15, pues vives tranquila, ¿no? Trabaje usted toda una vida para conseguir no trabajar 15 años y estar tranquila solo 15 años de tu vida. Ese es el modelo que nos proponen los boomers. Eh, entonces, claro, es como, vale, podría usted hacer eso, pero no. Se va a quedar gobernando el señor hasta que ya no sepa ni sumar 3 más 5. Bueno, pues claro, ¿tiene solución esta problemática? Sí, protestar. ¿Tiene solución esta problemática? Sí, intervenir la unidad de género del Ayuntamiento de Vigo. Claro, el Concello de Vigo tiene una unidad de género que todavía no sabemos muy bien quién trabaja ahí. Ni los especialistas en género, que es esta gente tampoco, porque como también cada vez los desfinancian más y más, yo tampoco ya sé quién trabaja ahí. Un día, lo he pensado muchas veces, de ir al Concello y decir, TikTok, TikTok, toc, toc, toc. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Petra, ¿y ustedes? Lo digo porque, bueno, pues no, soy una persona interesada en esta unidad, porque claro, unidad de género. Yo el género, a mí se me echó a perder el género, cariño, hace mucho tiempo. Pero claro, de repente lo veo y digo, pues claro, ¿quién trabaja aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis que no se os escucha? Por lo menos quejaos de que nos dan dinero, ¿no? Quejaos de que nos dejan hacer. Pero es que tampoco. Tampoco. Entonces, ¿qué os pasa? Parpadead si estáis en peligro, ¿no? Pondremos una palabra de seguridad. Socorro. ¿No? Pues, ¿no? Que siempre la gente pone alcachofa, no sé qué. No, no, pondremos una palabra de seguridad. Socorro. Que es la que está hecha ya para eso, ¿no? Es como, claro, pues esta gente igual está secuestrada. No lo sé, es que no sé nada de ellas. No sé nada de ellas. Ellas, quienes sean. Es como, no sé quiénes son. Ni la gente que conozco no saben, la gente no sabe quiénes son. Sino, no es como, ¿qué le pasa a la unidad de género del Concello de Vigo? Es una pregunta que lanzo desde aquí. ¿Qué le pasa a la unidad de género del Concello de Vigo? Además de que la están desfinanciando. Quiero decir, ¿qué pasa dentro de ese cuartucho en el que tienen 2 asientos y 2 ordenadores? No sé, yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces no ¿Y sé. hasta qué punto se puede gestionar cosas de el calibre, pues a lo mejor de la creación del orgullo o de seguir manteniendo estas celebraciones y reivindicaciones sin tener el apoyo institucional? En plan, ¿cuáles son las soluciones? Oh, pues de toda la vida se han hecho cosas sin el apoyo institucional, amor. Lo único que necesitamos es que nos dejen hacer cosas en la calle. Esto es lo primero. A partir de ahí, o sea, pues de traje todo. Todo de traje. O sea, cada una que traiga lo que pueda y lo que tenga y ya celebramos como lo vemos, como lo veamos y reivindicamos desde donde lo veamos. Pues claro, pues hace poco que acabamos de abrir ahí a Nubeira, eh, 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 ahí en Pizarro, al lado del Xeral, pues está ahí el centro social a Nubeira, que de repente es como, claro, es como va, se monta un centro social, es como, vale, mucho, mucho petate. Cada una pone su implicación y su tiempo y su cosa. Claro, pues yo que voy enloquecida, rápida por la vida, precaria, perdida, pues he puesto la poca que he podido, pero claro, yo veo resurgir un proyecto en los diversos centros sociales de Vigo, que también es otro temazo, oprimido por la institución, todos los centros sociales, los que han ido cerrando y los que siguen abiertos, todos oprimidos por la institución, y de repente lo que te das cuenta es que en realidad juntarse es lo único que genera un cambio. Juntarse es lo único que a la gente que manda, y repito, tiene todos sus derechos y sus necesidades cubiertos mientras deciden sobre las nuestras, se les mete el palo un poco por el culo cuando nos juntamos, ¿no? Dicen, uy, 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 que la gente protesta. Uy, uy, uy. ¿Has visto lo que ha pasado en Nepal? Eh, No estoy ¿No? muy informado. En Nepal les han dicho a la generación Z, les han dicho, amores, amores, os vamos a cortar internet. Las redes sociales se acabaron. Y dijeron, ¿cómo, cariño? No, 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 no. Y entonces hicieron un chat de Discord de muchísima peña para organizarse y quemar el Parlamento. En llamas, el Parlamento de Nepal. La casa del primer ministro, en llamas. Antes de en llamas, por las casas de los ricos y el primer ministro, la gente tirando dinero por la ventana. No guardándoselo en el bolsillo. Bueno, algo igual se guardaron, claro. No los culpo, tampoco. Pero claro, dijeron, no, no, el dinero por la ventana. Los escaparates de las multinacionales, de las mierdas, de las empresas, todo roto, todo roto. Y luego se organizaron y al día siguiente dijeron, la jueza anticorrupción, presidenta del gobierno, eh, vamos a decidir el voto por aquí, ya por el Discord. Eh, Chicos, a las 11 de la mañana todo el mundo a limpiar la calle. Que no piensen la gente que somos revolucionarias y que lo dejamos todo hecho aquí un cuadro. No, 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 no. La revolución va acompañada de una limpieza al día siguiente.
Y allí se pusieron todas a barrer la calle, a limpiar los cristales, a ayudar a la gente mayor, a hacer sus cosas, no sé qué. Em, Nos cortáis internet, os cortamos el gobierno. Claro, es que luego cuando nos juntamos, repito, el gobierno aprieta el culo. Aprieta el culo. Porque, o sea, es que suena a cliché ya, pero es que la única fuerza del motor de cambio es juntarse, es hablar de las cosas, es no dejar de ver, aunque ver sea desagradable. ¿Vale? Porque claro, una sale a la calle siendo travesti y tiene que aguantar la mirada de la gente y el comentario constante y la foto y el otro y el de la moto, incluso hasta el halago, que a veces tú tienes un día de mierda y no te apetece que te digan que eres una reina, ¿vale? Que esto pasa muy pocas veces, pero a lo mejor también te pasa en ese momento y te sienta mal porque es como, no, ¿quién comenta a otra gente? Si no comentas a los demás, no me comentes a mí. Ni para lo bien, ni para lo bueno, ni para lo malo. Porque a lo mejor yo tengo un día de mierda. ¿Sabes? Y agradezco siempre el comentario bueno. Pero claro, es como la gente en general, soportar esa mirada ajena es una tortura. Una tortura. Entonces, la única manera de que esto funcione, además de ser optimistas y pensar que tenemos ese poder, porque lo tenemos, es juntarse en busca de las necesidades que tenemos, las que estamos aquí abajo en la pirámide. Porque los que están aquí arriba en la pirámide no se están preocupando por estas necesidades y es evidente. Porque yo no sé si tú pagas un alquiler. No. Yo pago el alquiler de mi casa, que la comparto con otras 3 personas, que son amigas, por suerte que tengo, que puedo compartir con amigas, hay gente que no tiene esa suerte. Y pago también el alquiler del taller, compartido también. Entonces, como la gente que está arriba de la cúspide no se encarga de solucionar nuestros problemas, ni con, repito, ni con la vivienda, ni con la comida, ni con los servicios, ni con los transportes, ni con nada. Porque los boomers se han dedicado a solucionar las cosas a través de crisis. Siempre. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra crisis a lo largo de tu vida? Es que estamos entrando en una nueva crisis. Y es como, no, pero es que No, no. no hemos salido No adelante. es que estemos entrando. Claro, no. Es que no es que no hayamos salido, es que las crisis se suman. O sea, es que la manera que tienen de solucionar las cosas es generando una crisis, una burbuja, un monstruo, ¿no? Un monstruo que hay que combatir entre todas. No, perdonen. O sea, nosotras hemos tirado un papel dentro de una urna. No nos jodan. O sea, esta crisis no la hemos formado nosotras. Perdonen. La gestión de esta mierda no la hemos llevado nosotras. Nosotras solo hemos metido un papel en una urna, repito. Porque yo no soy presidente del gobierno, ni quiero serlo. Pero si lo fuera, pues por lo menos tendría a lo mejor la deferencia de decir a la gente, oigan, se nos ha ido de las manos. Tenemos que reconocer que es verdad que, pues sí, miren, el año pasado me llevé un pequeño millón de euros de la caja. Mi amigo se llevó otro pequeño millón y los amigos de la oposición también se han llevado un pequeño millón. De hecho, y punto a punto, la ISA, Isa, te voy a cortar el pelo, cariño. Te voy a hacer una camisa, te voy a meter todas esas camisas horrendas, te las voy a meter todas con la máquina para adentro. Y el pelo te lo voy a cortar, por lo mala que eres. Y punto a punto, claro, pues está igual, claro, todo el mundo igual, ¿no? Nadie se preocupa por nosotras, se preocupan por ellos mismos. Entonces, como esta cosa que digo, a mí como nadie me va a arreglar la vida, ¿sabes? Prefiero ir, repito, a lo pequeño, a construir red, a lo posible. Y claro que es posible cambiar las cosas entre todas. Lo que pasa es que hay que echarle valor. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Y yo sé que en esta cultura del individualismo y del capitalismo y de la cosa, pues una mira para su culo y lo que parece que importa es tener dinero en el banco, ¿vale? El banco también, otro tema grande. Pero claro, es como... lo importante en realidad es que si queremos que nuestras necesidades estén cubiertas y que la gente nos haga caso, hay que gritar a la vez. Hay que pedir las cosas a la vez. Hay que valorar las necesidades reales y lo que verdaderamente es urgente, que la palabra urgente está muy pervertida hoy en día, ¿no? Parece que urgente es comprarse el último modelito de no sé qué. Y la gente va loca, 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 loca. El último iPhone, la gente haciendo colas, acampadas. Es como, no, 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 no. Lo urgente es urgente. Urgente de verdad. Una urgencia es una urgencia. Y un capricho es un capricho. Parece ser que hoy en día el capricho y la urgencia están... Ahí. Ay, que se rozan, pero no. Entonces, ponernos de acuerdo en lo que es urgente, en lo que necesitamos y, joder, pues reclamarlo. Porque es que no nos queda otra. Es que lo contrario es ceder a todo lo que tú me decías, a ese auge, a ese altavoz que se le da a la gente que no debería tenerlo. A gente que dice chorradas. A gente que habla de cosas que no son urgentes ni siquiera importantes. ¿Vale? O sea, a gente que se atreve a decir que yo me puedo colar en un baño, a violar a alguien.
pero luego a sus amigos violadores los defienden. Cuando la fallarás, los expone en su cuenta de Instagram, ¿vale? A sus amigos violadores los defienden, pero luego contra las trans se meten todas esas personas que luego se dicen también algunas feministas, ¿vale? Entonces es como, no. Lo urgente, lo importante, lo importante. Y todo aunado en una única voz social, en intentar generar ese cambio entre todas. Es que si no, no es posible, amor. Si no, no se puede. O juntas o no se puede. ¿El cambio será colectivizándose o no? O no O no será. será, cariño, no será, no será. No será. Totalmente. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, porque Porque no veo nada, que nos gusta a nosotros mucho un charloteo. Entonces quiero guiar, antes de terminar esta entrevista, quiero guiar un poco para que la gente conozca cuál es tu nuevo proyecto, en qué estás metida ahora y explicarnos un poco en qué va esto para la gente que no te conozca. Vale. Con lo que me gusta a mí hablar de lo demás y ahora otra vez hablar de mí misma, que es una cosa que me pone un poco whatever. Vale, pues cara rara. Cara rara. Por algún sitio tengo yo la cara rara, en algún sitio aquí. Pues mira, esta carita rara, que aquí está triplicada. Bueno, nuestras telespectadoras, video espectadoras, escuchadoras, no lo pueden ver. Bueno, simplemente es un proyecto en el que, o sea, decidí aunar un poco las cosas que hago. Se llama Cara Rara, dedicado a que todas las caras son raras. Si una es rara, todas somos raras. Entonces, a lo que te decía antes de la norma de bla, 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 no me voy a repetir más en todo lo que ya he dicho, que tengo frita la gente ya. Entonces, simplemente ha sido una manera de aunar pues un poco las cosas que hago y que la gente no diga, vale, la Petra va enloquecida haciendo cosas, pero no, pues está este proyecto y entonces ahora pues ha sido esta manera de desprecarizarme de alguna manera. Mentira, o sea, voy a seguir siendo precaria hasta el día que me muera, creo yo. Pero bueno, el caso es que, pues eso ha sido una manera de pedir proyectos, de pedir colaboración a la peña, de decir, vale, pues si necesitáis ya no solo coser algo, diseñar algo, o fabricar algo, o pintar algo, ¿vale? O escribir algo, ¿vale? No, no solo eso, sino incluso pensar en un proyecto, ¿vale? O sea, el brainstorming es una cosa que a mí se me da muy bien. Entonces, claro, es como, bueno, no se me dan bien muchas otras cosas, claro, pues las mates no me las des porque no se me dan bien. Muchas cosas no se me dan bien, pero bueno, he querido focalizar en las 4 o 5 cosas que se me dan bien para que la gente sepa y diga, vale, pues esto, en esta alquimia creativa, la Petra la sabe hacer, pues si necesitamos algo de esto, se lo pedimos a través de Cara Rara, que sigue siendo mi cuenta de Instagram, porque me he negado a hacerme otra puñetera cuenta de Instagram, que es un rollazo. La multiplicación de los panes y las cuentas de Instagram, ¿no? Esta cosa un poco. Basta. Entonces, claro, @petraporterr y ahí está dentro Cara Rara. Entonces, pues si seguiré subiendo contenido de las cositas que hago, pues ahora que he salido de la depresión, así estoy asomando la cabeza por el pozo, por fin, pues digo, bueno, pues ahora me voy a poner a aprovecharme y sacar cosas y sacar cosas y hacer y hacer y hacer. Y entonces pues ahora iré compartiendo cosas que hago, diseños, bueno pues por aquí podéis ver algunos de los diseños que tengo por aquí colgados, los vestidos pintados a mano, los moulages, esto me gusta mucho a mí el mundo plisado, pues claro, pues ahora estoy un poco en este, digamos en este plano de crear y crear y de, bueno, y de dar a conocer un poco las cosas que hago, que creo que también antes me daba mucha pereza el mundo redes y tal, pero creo que también ahora pues igual pues es el momento de por lo menos tener ese portfolio digital subido y hecho. Está en camino una web también, que bueno, va a ser un poco más de lo mismo. También habrá una newsletter compartiendo textos, reflexiones y cosas. Pero bueno, esto ya será para enero o así que lo conseguiré sacar porque bueno, el diseño web es un tema guau, 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 guau. No, poquito a poco, Sí, es un poquito a proyecto poco, que cariño, están poquito a haciendo poco. y Sí, 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 sí. que le estás dedicando mucho mimo y mucho cariño Sí, amor. It's my baby, my new baby. Sí, 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 sí. y que invitamos a todo el mundo a que eche Sí, una que lo biché. visual. Está en mi Instagram, o sea, pues ya la que link es mi Instagram. No hay otro Instagram de Cara Rara. Pues iré subiendo ahí mis cosas de Cara Rara. Seguiré subiendo mis cosas de hacer el chorro también, porque bueno, a mí esta cosa también de disgregar, ¿no? La que eres en un sitio y la que eres en el otro. No, yo soy así. Yo estoy loca en todos lados igual. En Cara Rara, en mi vida normal, en el súper, cogiendo una escalera de la basura que me gusta, o yo qué sé, o haciendo el pino puente voltereta, me da igual. Yo soy la misma, loca travesti, o sea, la misma. Y a mucho orgullo, o sea, quiero decir que es que al final, esto que he dicho de Cara Rara también, la gente que me conoce sobre todo me ha dicho, pero esto de Cara Rara, ¿qué es? Me ha preguntado más la gente que me conoce que la que no me conoce, ¿no?
Como que la que no me conoce he visto que entendía mejor en los comentarios y en las cosas que la gente que me conoce, porque era como, ¿pero esto qué te has hecho ahora, no? ¿Cuál es la nueva locura en la que te has metido, no? Entonces como, no, amores, esto solo es Un una escaparate. imagen, una cara rara, una cosa. Sí, un escaparate, la caja de la Barbie. Pues en vez de poner Barbie, pone cara rara. Y la Barbie tú la coges y la Barbie puede ser pintora, puede ser costurera, diseñadora, ¿no? Pues hay unos cuantos oficios que tiene la Barbie. Mira, me ha gustado esta cosa del escaparate. Mira, pues sí, es la caja de la Barbie, es cara rara, tal cual así. Entonces la Barbie soy yo, sin ser nada de eso yo. Entonces, pues tengo varios oficios. Contrátenme, por favor, que soy muy pobre. Y no es broma, soy muy pobre, de verdad. O sea, es como, claro, pues esto es un poco el resumen más absurdo y monstruoso que podía haber hecho yo de mi cosa. Promocionarme no es lo mío, pero bueno, yo qué sé, pues si la gente tiene algo que le gusta, tú incluida, cariño, o que le gustaría hacer, pues que me llame y vemos cómo lo hacemos. O sea, pues mira, hace nada me ha llamado un señor eh, que quiere hacerse un vestuario que no luzca disfraz, me lo dejo bien claro, para ser un níscalo, ¿no? Wow. Entonces digo, wow, un níscalo, amorch, sombrerería. Ah, pues venga, dentro vídeo. Entonces, claro, es como, ¿qué hay que hacer? Lo pensamos y lo hacemos. Pues ya hacemos un plan de ruta y vemos si lo hacemos. Incluso para pensar en cosas, repito, ¿eh? O sea, eh, no sé. Acepto intercambio también, por cierto. Es que el dinero también es otra cosa de la que no hemos hablado, pero ya se intuía todo lo que pienso del dinero, yo creo, con lo que he dicho. Pero, pero bueno, eso, que también podemos ver de intercambiar cosas. Mira, hace poco con Eva, con una colega, Eva Escénica en Instagram, nueva, que hace danza, pues le estoy haciendo un vestuario también. Y, y pues, no, pero ¿cuándo me cobras? Le dije, mira, yo es que hace tiempo que quiero hacer pilates o algo que me flexibilice la cadera y las rodillas, que las tengo fatal porque soy una señora. A ver, tampoco fatal, pero bueno, sigue tal. Y fue como, mira, yo te cambio tu vestuario por unas clases de estiramientos y de no sé cuánto. ¿Y tú sabes lo nutritivo que es hacer una cosa a cambio de otra y no meter el fucking dinero por el medio? Pues también el intercambio es posible también. Ahí vemos lo que intercambiamos, evidentemente. Eh, claro. Y así te lo dejo. Pues lo dejamos expuesto así para todas Que la las callen, que la callen, televidentes. que la callen. Para todos los televidentes. Y vamos a dejar aquí la entrevista porque no sé cuánto tiempo llevamos porque no veo un cagao, Pues pero probablemente mucho tiempo. tela marinera. Entonces, Son las... Uy, wow. ¿A qué hora empezamos? no lo sé. Bueno, Increíble. esto como es gratis, lo puede ver quien Sí, quiera, lo amores, cobramos. Esto es nada. abierto al público. Lo O puedes, sea, lo puedes si ver. queréis más, claro. Comentad para una segunda parte. Mira, os dejamos una cajita de Mira, suscripción por aquí a un canal. A ver, uy, que baja me queda la caja de suscripción. Una Eh, segunda. Una segunda o tercera parte, si tendré Claro, yo cosas que entonces, contar. aceptamos propuestas en comentarios. Y bueno, quería agradecerte que iba a decir que hayas venido, pero realmente he venido yo. Sí, gracias por venir. Gracias por venir, tu cariño. Por abrirme las puertas de tu Nada, un maravilloso placer. taller. Ven cuando quieras. Y por abrirme las puertas a todo, a tu persona y a tu taller y conceder esta entrevista maravillosa. A ti, cariño. Muchas O sea que gracias. invitamos a todo el mundo a que os sigan, a que te sigan en redes, que lo dejaremos en la cajita de descripción y lo dejaré por aquí escrito porque cajita de descripción ya es una cosa que ya no se lleva. Ya es que yo no como uso bien mucho. analógico. Ya es que yo no sé. El lenguaje ya me pierdo. Y ya pues de paso que me sigan a mí, ¿no? Porque está Hombre, por favor, fenomenal. hombre, a ver, quiero decirte, claro, eso es lo básico y primordial, que te sigan a ti, cariño. O sea, Y muchísimas gracias a todos por vernos. Os esperamos en nuestras redes sociales y aquí dentro de 15 días en Soltando Lastre. pío pío para todas.